Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada del podcast de la Maestría en Derecho. Hoy tenemos un invitado muy especial, un exalumno de la maestría. Le doy la bienvenida a Juan Pablo Vera, antropólogo de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes, exalumno de esta maestría, y PhD en Antropología de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. Juan Pablo es uno de esos invitados que seguramente la conversación con él va a ser muy productiva en el sentido de mostrar ese perfil amplio que hemos intentado mostrar en este podcast de las personas que se han graduado de la maestría a lo largo de los años. Juan Pablo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a charlar. A ti, Esteban, por la invitación. Muy bien, aquí siempre comenzamos la primera parte del podcast es preguntándole a la persona invitada quién es, por qué estudió lo que estudió, por qué antropología, cómo en este caso es digamos, un punto muy importante es cómo dentro después de graduarse, o no sé si sería antes de graduarse de antropólogo, por qué se decide hacer la maestría en Derecho, qué vio en la maestría en Derecho, y luego de eso ver, después de la maestría en Derecho, como su trasegar, digamos, académico y laboral. Bueno, Esteban, pues gracias por la pregunta. Pues yo estudié antropología, pues pensando siempre en que me gustaban las ciencias sociales humanas. De hecho, también pensé en algún punto en estudiar Derecho, pero por una exalumna también de la Facultad de Derecho de los Andes, me dijo en algún momento, ¿por qué no estudias antropología? Y decidí estudiar antropología pensando en que en algún momento también podría estudiar Derecho. Pero yo entré a antropología y me enamoré en primer semestre de antropología, y alguna vez vi introducción al derecho, pero finalmente nunca estudié derecho, nunca hice doble programa. Pero ya fue, digamos, yo creo que el interés por el derecho nunca se fue. Yo creo que yo también era como un poco heredero de esa tradición de la Constitución del 91, pues que tiene una gran influencia en esa época, a finales de los 90. Y, y yo creo que lo que más me influenció para pensar en estudiar algo de derecho en algún momento fue un proyecto en el que participé como estudiante de pregrado en antropología en el Instituto Nacional de Salud, que era sobre ley 100 en contextos multiculturales. Como fue mi primera aproximación al derecho y pensar cómo, digamos, hicimos campo en Coyaima, en Tolima, pero pues era una pregunta sobre cómo la diversidad cultural se podía integrar a la ley 100 en ese momento. Y ahí me empecé a preguntar por el derecho estatal, liberal, y me alejé un poco como de esas preguntas de la antropología jurídica, que son más por los derechos que en ese momento hacía Esther Sánchez, por los sistemas jurídicos indígenas. En Colombia, digamos que más o menos me llama la atención, pero creo que lo que capturó mi interés total fue como estos retos de articular la Constitución del 91 al derecho hegemónico en ese momento. Y eso se quedó ahí. Mi tesis de pregrado fue sobre la Corte Constitucional y la sentencia 510 del 98, si no estoy mal, que es... La de los arhuacos. Sí, yo hice siempre me encantaba el análisis jurisprudencial, pero como hermenéutica jurídica más que todo, pero siendo antropólogo, ¿no? Pero claro, siempre como que me fui así muy intuitivamente por ese camino. Muy bien, ¿y la maestría, cómo es el paso a la maestría? Pues yo creo que pues también es muy extraño porque yo me gradué del pregrado, me fui a estudiar un tiempo fuera inglés, y en ese periodo pues me puse a pensar qué va a hacer con mi vida. Pero yo creo que me quedé con la cosa de estudiar derecho. Y la anécdota de todo eso es que todo el mundo dijo que qué locura, que por qué estudiar una maestría en derecho. Claro. Y bueno, lo otro es que la maestría estaba recién abierta, o sea, llevaba un año. Y pues yo pues tenía muchos amigos de derecho que me contaban, pues me tenían un poco como actualizado con el tema, y a todos los que les dije que iba a estudiar la maestría en derecho me dijeron, no, pero qué locura, o sea, nada que ver. Mi papá también me dijo en ese momento, yo no te voy a apoyar con ese tema.
Pero no sé, yo como que fui un poco testarudo y creo que para mí yo siempre cuento, cuando me preguntan esto, siempre cuento que fue una de las mejores decisiones de mi vida, porque siento que como que me perfiló hacia un campo de la antropología muy específico que de hecho muy poca gente hace, digamos, así como esa trayectoria tan particular. Y bueno, entré a la maestría. Pero ¿cómo es eso? Porque eso está muy interesante, que desde una maestría, que la maestría, esa relación con la maestría en Derecho, que desde la maestría en Derecho se defina un poco el campo profesional en la antropología. ¿Cómo es eso? Sí, pues yo estaba realmente teniendo más preguntas que respuestas, o sea, pero a mí yo sí tenía claro que me interesaba más el derecho. Yo estaba como enamorado de la Corte Constitucional, siempre lo estuve, y yo creo que gran parte de la intuición era un poco como ese ambiente, esa cultura alrededor de ese momento, de la importancia de la Corte en Colombia, del activismo judicial, y tenía esas preguntas sobre cómo el derecho construía realidad. Me preguntaba cómo construía categorías, pero era una cosa muy intuitiva, ¿sí? Y lo otro es que, pues también en algún momento pensé en estudiar en la Nacional, pero cuando empecé a averiguar en la Nacional siento que era una cantidad de obstáculos y de eso y como dudas. ¿Por qué un antropólogo quiere estudiar derecho? Y entonces vine acá a hablar con los profes de derecho y todos me dijeron, pero tú eres lo que queremos en esta maestría, que queremos mira, me hablaron de personas que estaban en filósofos, economistas, y me dijeron, pues básicamente esta maestría está hecha para personas como tú que tienen interés, que no es necesariamente de abogada, pero que quiere conocer teoría jurídica, teoría del derecho, derecho público, y a mí pues era para mí en ese contexto de la corte y todo este rollo, pues era ideal ese tema. Entonces pues un poco lo hice intuitivamente, pero creo que pues después me encontré con pues la experiencia que tuve en la maestría, que fue unos super profesores y sobre todo, debo decir, una generación de estudiantes muy impresionante, ¿no? Con el que compartí, que son de mis amigos. Muy bien, ¿y con quién trabaja? Porque el trabajo de grado de la maestría, ¿cuál fue? ¿Con quién? Pues eso fue un debate, eso fue un debate. Es una historia chistosa, pero básicamente yo terminé trabajando en temas multiculturales, pero durante la maestría yo me di cuenta que yo quería hacer muchas otras cosas y más pensando más como en los estudios críticos del derecho. Digamos que para mí eso fue como el puente de mis intuiciones bueno, sí hay un montón de gente que ha pensado este vínculo entre el derecho, sociedad y cultura, digamos, hay un montón de literatura que yo nunca en el pregrado tuve la experiencia de tener. Entonces, ahí ya me empecé a preguntar por otras cosas, pero yo ya estaba como tan dirigido en esa, y como era antropólogo, digamos, como que un poco quedé ahí encasillado y terminé haciendo esa tesis, que era sí, una lectura, pues, era súper teórica sobre el concepto de territorio, cultura y propiedad en las sentencias de la Corte Constitucional, digamos, que creo que tú evaluaste, entre otras, si no te acuerdas. Me tocó a mí. Sí, cuando tú llegaste. Justo, me olvidando unas cosas. Sí, justo recién llegaste. Y bueno, pero ahí básicamente como que me enamoré de la teoría jurídica, digamos, no la conocía, tuve grandes maestros, hermenéutica jurídica con Mauricio Rengifo, lo recuerdo mucho, teoría jurídica con Diego López. En ese momento él estaba como escribiendo su libro de la teoría impura del derecho, entonces él nos puso básicamente a tener la teoría impura del derecho. Entonces pues te digo que y la antropología estaba en todas partes. También vi con Daniel Bonilla literatura y derecho, análisis cultural del derecho, o sea, era como puros postres. Excelente. Pero, y bueno, después de eso, ¿cómo se definió la vida profesional? ¿Cómo llega usted a la academia a convertirse en profesor de antropología? ¿O en qué sentido la maestría permitió opciones ya más profesionales y laborales? Pues sí, yo creo que en esa época, digamos, una cosa muy típica para antropólogos, creo que en esa época era salir como a trabajar en temas de estudios de mercado, ¿no? Y uno de las cosas más obvias que habían, o que había trabajo, era en temas de estudios de mercado, y empecé a trabajar en Napoleón Franco. En esa época que vi Ipsos, pero era algo que yo definitivamente sentía que era
pues yo no me veía trabajando para empresas en estudios de mercado. Ya. Y no veía mi vida como en eso, pues siempre pensé como en una vida académica y yo creo que fue, pues como que se alinean los astros, digo yo, porque en algún momento en la Javeriana hicieron una convocatoria para un profesor con perfil en antropología jurídica. Uh-huh. Y yo creo que en ese momento estaban pensando más en un profesor que pensara temas de multiculturalismo, sistemas jurídicos indígenas, pero ese no era, pues ya no era mi perfil de alguna manera. Y yo siento que cuando me hicieron esa entrevista, yo no tenía ni idea de nada de antropología. O sea, yo sabía teoría jurídica, de derecho público, constitucional, pero digamos, yo había como dejado atrás la antropología. Igual me dieron el trabajo. Pero yo creo que la maestría, pues sin duda, pues tener ese, pues estar haciendo la maestría, estar haciendo esa tesis, pues era un plus para en ese momento tener ese trabajo. Y pues yo creo que lo conseguí y ahí básicamente entré muy joven en la Javeriana y ahí llevo todos estos años. Y volvió a la antropología de lleno. Claro, sí, total. Y siendo profesor de antropología, pues, pero mis primeras clases de antropología jurídica eran básicamente teoría jurídica liberal, no, pues crítica, no, estudios críticos del derecho, también en algún momento me invitaron a dar clases en derecho, ¿no? Entonces, en derecho en la Javeriana. Uh-huh. Y bueno, utilicé todas esas herramientas como críticas desde los estudios sociojurídicos en ese, pues para entrar a trabajar ahí. Y ya pues después es lo que hice con eso como mi investigación y mi trabajo posterior. Chévere. Ahora quisiera hablar un poco, digamos, usted lleva, como nos dice, mucho tiempo en la Javeriana, el departamento de antropología. Su trabajo, yo creo que usted reconoció como una de las personas que hace antropología del Estado en este país. Y estamos en un momento en las universidades, diría yo, privadas, en que se están discutiendo muchas opciones de para dónde debe ir la universidad. Y una de las cuestiones que suena, no sé tanto en la Javeriana, pero aquí en la Universidad de los Andes, es la necesidad cada vez más imperiosa, llamémosla así, de la interdisciplinariedad, ¿no? Y digamos, su vida ha estado en ese lugar, en la interdisciplinariedad. ¿Cómo ve eso usted hoy en día? Es decir, porque a mí a veces me sorprende que pese a esos llamados, y digamos uno, claro, encuentra en las ciencias sociales a muchas personas como usted que han tenido relaciones con el derecho y que se han sumergido, digamos, en la disciplina, en el derecho, y digamos, han salido de una cantidad de como de lugares comunes, incluso de estereotipos que desde las ciencias sociales a veces se tienen sobre el derecho. A mí me sorprende todavía ciertos colegas que cuando uno les cuenta qué hacen en la Facultad de Derecho y le dicen a uno, ¿cómo ustedes hacen eso? ¿De verdad? Todavía tienen la idea de que es que en Derecho se enseñan unos libros que se aprenden de memoria y no sé qué. Y en esa medida el reto, pese a todos los esfuerzos que se hacen, ese reto está ahí. ¿Cómo percibe hoy usted desde la universidad, usted fue director del Departamento de Antropología de la Javeriana, ese debate hoy, cómo se da y cómo programas, de pronto programas como la maestría en Derecho de los Andes, que siempre ha sido interdisciplinaria desde tiempos en que de eso no se hablaba tanto, pueden contribuir, digamos, a hacer más fluido esos llamados a la interdisciplinariedad que hoy se hacen mucho como parte de los proyectos de universidad del futuro, pero ya cuando se intentan llevar a la práctica pues es menos obvio hacerlos. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, pues hay varias cosas, pero yo empezaría diciendo que pues digamos la antropología es en esencia interdisciplinaria, aunque se enseña muy disciplinariamente, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda la antropología se enriquece un montón cuando entra en diálogo con todas las otras disciplinas, digamos, porque la antropología tiende a ser muy analítica, digamos, desde una perspectiva, aunque se hace campo, se hace como trabajo con comunidades, de todas maneras, como el desarrollo teórico sí tiende a ser muy disciplinar. Pero lo que siento es que, digamos, el derecho, lo que en mi caso me ayudó a ver, digamos, o a entender es, pues, y lo que empecé a aprender en la maestría realmente es que efectivamente o sea, la maestría es una crítica de esa manera de producir
el derecho, ¿no? Y cómo el derecho está articulado a relaciones de poder, cómo está articulado a una economía política que produce unas estructuras sociales que le interesa que el derecho regule. Y digamos, yo diría por un lado eso, que la interdisciplinaridad lo que de entrada abre es la posibilidad del pensamiento crítico, ¿no? Porque lo disciplinar, si bien tiene perspectivas críticas dentro de la disciplina, digamos, al abrirse, uno puede entender como esas dimensiones históricas, sociales y culturales de la producción y la formación del derecho. Pero todo esto para decir que la interdisciplinaria, yo la veo como un elemento esencial de la antropología, y también veo que los que estudiaron conmigo la maestría en esa generación, todos terminaron haciendo doctorados en otras disciplinas, ¿sí? En sociología, en economía, y terminaron no haciendo como el derecho clásico, sino trabajando en una cantidad de, digamos, de campos como de la vida social que no están articulados como una visión tradicional del derecho. Digamos, eso es lo que primero que yo diría de la interdisciplinariedad y de la formación como teórica de la maestría y de los estudiantes que están en la maestría. Como en la Javeriana un poco hemos visto eso. En efecto, digamos, las ciencias sociales están en una crisis tremenda. Digamos, tenemos cada vez menos estudiantes, pero ocurre una cosa interesante, y es que lo que sí tenemos son estudiantes de doble programa. Entonces, si bien no entran como su primer programa de antropología, lo que estamos viendo es que tenemos estudiantes de derecho, estudiantes de psicología, estudiantes de comunicación social, estudiantes de ciencia política, que se van a la antropología, buscando algo que siento yo que no encuentran en sus disciplinas. Y siento que hay un diálogo muy productivo, digamos, entre derecho y derecho y antropología. Digamos, lo he visto mucho en la universidad, digamos, sobre todo en nuestro trabajo con la clínica de Derecho y Territorio, donde básicamente las metodologías, las formas de incidencia para hacer litigio estratégico están muy articuladas. Digamos, muchos son abogados que estudian luego antropología, que pueden entablar unos diálogos con los procesos sociales muy diferentes que si uno lo viera como desde un litigio estrictamente, ¿no? Claro. Entonces yo siento que sí, lo que tú mencionas, mi trabajo es muy interdisciplinario, ¿no? Y todos los temas que he trabajado desde entonces tienen que ver con el derecho. De alguna manera, por algún lado, el derecho está siempre metido, ¿no? Y ya como para finalizar, si usted tuviera que decirle como convencer a personas que quisieran hacer, desde que, digamos, personas que no son abogadas, de disciplinas de las ciencias sociales, por ejemplo, ¿qué les diría usted para animarlas o animarlos a hacer un programa como la maestría en Derecho? Que digamos, ya quedó descrito muy bien qué es lo que ha hecho históricamente, en dónde ha incidido. Hoy en día, ¿cómo los animaría a hacer un posgrado así, como esta maestría? Pues, digamos, yo pienso que ya es, digamos, tener un pregrado de otra disciplina y estudiar Derecho ya es en particular, pues uno podría estudiar otra especialidad del Derecho, pero yo creería que digamos, yo creo que uno entiende porque de alguna manera el Estado y la sociedad funciona como funciona, y el poder que tiene el derecho en la sociedad. Digamos, claro. Yo pienso que si uno no reconoce cómo funciona, cómo se piensa, cómo opera, cómo se produce, los efectos que tiene esa manera de producción sobre la sociedad, digamos, está de alguna manera dejando de ver una dimensión muy importante de las formas de producción social de la vida en el Estado-nación contemporáneo y en el mundo globalizado, ¿no? Donde el derecho juega un rol fundamental, ¿no? Y pues, digamos, si uno quiere tener una carrera digamos, académica, pues creo que es un escenario fundamental, pero también creo que tiene una superdimensión práctica. Digamos, yo digamos, si bien yo soy académico, yo siento que el trabajo que yo hago en investigación e incidencia es tremendamente práctico, ¿sí? Claro. De trabajo, digamos, de análisis de políticas públicas desde la perspectiva, por ejemplo, etnografía etnografía institucional, etnografía de las burocracias, digamos que es algo que falta mucho por hacer, ¿no? En Colombia no se hace etnografía institucional, hay muy poca historia institucional, pero también, digamos, otra dimensión es cómo el Estado, pues digamos que es lo que trabajo un poco ahora, es cómo el Estado produce
territorios, cómo produce espacialidades, cómo produce poblaciones, ¿no? Cómo las poblaciones reaccionan a esas producciones estatales, ¿no? Entonces realmente es una como es por un lado como el comprender la dogmática, pero también tener un arsenal crítico para pensar todo esto. Y yo creo que el día el derecho está más abierto a perspectivas críticas, menos formales de la educación tradicional. Bueno, Juan Pablo, yo creo que fue una conversación espectacular y de interés para las personas que pueden ver en este podcast y que puedan estar interesadas en esta maestría. Muchísimas gracias. No, a ti por la invitación.